compartir ahorita la pantalla. Ok, va. Muy bien. Después de los saludos ya. Te estamos esperando. ¿A qué hora entras a la clase? Ándale, Ana Lu. Sí, a ver si no está. ¡Ay, se me fue! No, yo soy la que estoy poniendo ahorita. Yo soy la que me fui. Yo soy la que estoy poniendo. Estoy Perfecto, ya. pantalla. No se me Ya está. asusten. Vaya. No se me asusten. Esta foto es la misma que vio el muchachito cuando fue al cielo. Y otra niña que también tuvo esa oportunidad. De ahí la sacaste, Zaida. ¿Cuál? La de tu ícono. La foto de Jesús. Ah, no, esa es que a mí me encanta Jesús sonriendo. Lo tengo por todos lados, lo tengo en blusas, lo tengo en pajamas, lo tengo en sudadera. Lo tengo por todos lados porque me encanta. Y cuando las cosas se van a poner serias es cuando más lo uso. Como el escudo. Pues sí, así es. Así es que bueno, hoy voy a empezar este tema que ya es el numeral 100. Donde vamos ya en el capítulo 13. En el capítulo 13 hay un tema un poquito difícil. 4. Ah, sí, es la sesión 4, pero ya vamos. Mi libro es 4. Sí, pero ya 4, pero ahí ya nos toca ¿cómo se llama? El primer viaje de Pablo. Y esto es lo que corresponde. Esta es la cita, la diapositiva. Okay. Corresponde. Vale. Entonces, los anteriores que nos quedamos, si se recuerdan, espérame un momentito, voy a poner aquí, admitir a quien viene. Estas eran las anteriores donde habíamos, pues nos tocaba como... Que ya estábamos en el primer viaje. Sí, nos dijiste que leyéramos 4 y 5. Exacto, eso, ahí nos quedamos. Entonces, estamos en la diapositiva número 100, ahí nos quedamos hace 8. Sí. Ok, bueno, sí. Entonces ya entrábamos a esta parte, el primer viaje, pero oigan, esta ya es la tercera parte de Hechos de los Apóstoles. Yo quisiera que ustedes, si esta es la tercera parte, y bueno, claramente va a ser la tercera parte porque van a ser los viajes de Pablo. Entonces, yo no es que sea una evaluación, pero quisiera ver qué hemos ido entendiendo. ¿Cuál sería la primera parte y la segunda parte si ahorita vamos a entrar a la tercera parte? Sí, la primera parte sería Hechos de los Apóstoles. No, esto es Hechos de los Apóstoles. Esto es Hechos de los Apóstoles. Sí, pero la primera parte sería cuando Pedro baja el Espíritu Santo sobre él, sobre toda la comunidad que estaba con la Virgen María, y afuera oyen esos ruidos y esos relámpagos. Ahí creo que son los primeros 10 capítulos, ¿verdad? Sí. Creo que en el 2 empieza la conversión de Pablo, cuando lo tira el caballo. No sé si me acuerdo si es 10 o 12. El 9, sí. 9, Hecho y 9 es el martirio de Esteban. Y ahí empieza un poco a mencionarse Pablo. Y ya sería la tercera parte, serían sus viajes. Sí, aquí empieza la tercera parte en el capítulo 13. Entonces, vean un poco, vean cómo acuérdense que Lucas, al menos ha dicho en el inicio, tanto del Evangelio como de Hechos de los Apóstoles, ha dicho que es un historiador y que él quiere llevar el orden de su narración, o sea, él va a utilizar una forma literaria que es la narrativa y va a llevar un orden. Entonces ahorita vamos a entrar a la tercera parte de ese orden, pero entonces fíjense su estrategia, pongan atención a la estrategia que él usó. La primera parte, bueno, de hecho, pues no se sabe que si desde el principio el libro se llama Hechos de los Apóstoles o Actas de los Apóstoles o si tenía otro nombre. El hecho es de que empieza hablando de los 11 apóstoles, ¿verdad? Encerrados y un poco en una actitud todavía así como
para adentro, ¿verdad? Están, siguen al Señor, están juntos, son una pequeña comunidad, pero no hay vida en esa comunidad, están encerrados. Entonces empieza la vida influenciada, y aquí viene entonces el espíritu del resucitado. Nosotros lo distinguimos como Espíritu Santo, pero ya sabemos que es el amor entre el Padre y el Hijo, que es la dinámica, la acción de la iglesia, pero aquí no está diciendo de la iglesia, está hablando de este pequeño grupo, ¿verdad? Donde seguramente hay más mujeres y hay otras personas, no solo los de la foto, no solo los que aparecen en la foto, seguramente hay más gente, ¿verdad? Es una comunidad, pero el tema no es si hay más o si hay menos, si hay mujeres, o sea, el tema es que están encerrados. Están vivos, no los han matado, todavía, tal vez ya han ido entendiendo algo de Jesús, que está vivo, que está con el Padre, pero aún así eso no les da vitalidad. Fíjense que eso es importante, esa, como dirían, esa fotografía, esa escena primera. Y entonces con esa escena primera pues entra la promesa del Padre que la ha realizado Jesús prácticamente, y que entonces que nos iba a enviar su Espíritu, y ahí está esa promesa que entra. Oigan, eso es fundamental, porque sin esa fuerza no hay comunidad cristiana. O sea, esa es la primera parte. Esa es la primera parte de Hechos de los Apóstoles. Sin esa fuerza no hay comunidad. No se trata de un convencimiento, no se trata de una filosofía, no se trata de llegar, ajá, al fin me entendí. No. Ellos ya habían tenido una experiencia personal con Jesús de Nazaret, ya habían visto la forma como él muere y todo lo demás, está bien, ya lo vieron vivo de alguna manera, que regresa al Padre de otra manera, y bueno, pero eso aún los mantenía encerrados. Fíjense que aquí hay dos elementos, histórico y teológico. Histórico porque son hechos que sucedieron, en los evangelios son contados de otra manera, básicamente el mismo día de la resurrección, todo pasa así, ellos son testigos de eso el mismo día, y luego hechos que viene a ser como una catequesis explicada. Casi podríamos decirlo que es una teología estilo Plaza Sésamo. O sea, así va siendo explicada con demasiado detalle. Es tanto el detalle que mucha gente se queda en el detalle y no logra entrar al verdadero contenido del texto. O sea, cuando él pone todo el proceso de Pascua y Pentecostés, 40 días, y los evangelios lo pone el mismo día de la resurrección. Bueno, es básicamente la herramienta que está usando Lucas o la comunidad para narrar algo que es muy fuerte, que es muy importante que la gente lo entienda. Y como es tan importante, él lo desdobla, lo desarrolla en 40 días para ir entrando poco a poco en esa comprensión. Fíjense, toda la Pascua se leyó Hechos de los Apóstoles. Por eso, porque tiene esa fuerza de comprensión, cómo actúa el Espíritu Santo para que esto sea una iglesia de verdad. Eso, ustedes me oyen, porque dice que no tengo internet, ¿me oyen? Sí, perfecto. Sí. Okay, cualquier cosa me dicen. Muy bien. Ok, cualquier cosa me dicen, porque el problema de la lluvia ha afectado las conexiones, y como se han caído árboles y muchas cosas, entonces no hay buena conexión. Wow. Entonces la primera parte es esa, entender cómo todo empieza, por supuesto, todo lo históricamente lo desarrolló Jesús de Nazaret en su momento histórico, pero ahora para que continúe se necesita esa fuerza que va a recordar, va a actualizar, va a vitalizar toda esa dinámica que es el neuma, que es el espíritu. Todo eso lo va a hacer. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte que viene es que los apóstoles, bueno, son 12,
son 11, entonces viene aquel proceso. Bueno, si el maestro escogió 12 y nos falta uno, tenemos que hacer. Pero ¿quién es el que elige? El Espíritu Santo. Ok, entonces ellos hacen oración y todo, y aquí se elige a Matías, está bien. Después hay otro problema, se necesita que las viudas, que los huérfanos, que no podemos nosotros los 12 dedicarnos a ellas y olvidar el mensaje, la buena noticia, que es para eso que estamos. Entonces tenemos que ir organizando. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Entonces vamos a orar nuevamente y a escoger a las personas, no tanto el tema moral como hoy se piensa, sino que más bien todo va enraizado, no se aparta una cosa de otras. Entonces, pero la persona va un poco en la integridad, que dice que aparte es una persona honesta, o sea, no es lo mismo ser una persona honesta que una persona íntegra. Entonces, una persona honesta puede pues, hacer las cosas más o menos bien o a veces mal, pero la persona íntegra trata siempre de hacer las cosas porque se da cuenta ella misma de lo que está haciendo. Entonces, ellos tratan de buscar unas personas íntegras, integradas, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo hace? Pues el Espíritu Santo, y la conexión con el Espíritu Santo, pues es la relación íntima. Déjame apagar esto. Que se va a llamar oración o algo así, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí entra la segunda parte, donde van entrando otros personajes que tal vez nosotros no los conocemos como apóstoles, pero que lo son. Y por eso el libro se llama así, porque van entrando otros personajes, en el caso de Felipe, que no es el discípulo, sino que es un diácono que ha sido elegido entre los 7 para servir. Está Esteban, que no sabemos mucho de él, pero que al final sufre el martirio. Y así van apareciendo nombres y van apareciendo personajes que nosotros no sabíamos ni dónde estaban ni cómo. Ananías y bueno, ahí van apareciendo que aunque no llevan el nombre de apóstoles, están totalmente al servicio y son apóstoles, lo son. Aquí mucha gente dice, no, porque Jesús solo escogió a 12 y esos son los apóstoles. Pues según Hechos de los Apóstoles, todos estos van siendo apóstoles. Pero ¿quién los va eligiendo? Pues es el Espíritu Santo que va desarrollando toda esta obra y va integrando la comunidad y va desarrollando vitalidad en todos lados, ¿verdad? Bueno, pues entonces está el martirio de Esteban, que si nosotros lo vemos, tanto que si vemos la curación que hace Pedro por acción del Espíritu Santo, casi que es Jesús el mismo. Si vemos el martirio de Esteban, es casi Jesús el mismo, el que casi son sus mismas palabras y todo. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo va conformando, o sea, cómo va conformando a cada persona en un Cristo vivo, en un Jesús que sigue desarrollando la misión a través de estos seguidores. Entonces, luego, pues, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Pues a partir de la muerte de Esteban, ahí está Pablo, y bueno, se da la gran conversión en el camino a Damasco. Pablo todavía tiene pues todo el deseo de matar a los cristianos, porque es como una pues secta maligna, y pide una carta para irlos a destruir a Damasco, que ahí se fueron todos, y Antioquía, bueno, y para allá se va. Pero cómo el Espíritu Santo entra entre todo este drama humano y va haciendo su estrategia, ¿verdad? Entonces resulta que con todos estos que se dispersa la palabra de Dios, ¿verdad? Porque entonces estaba con los judíos y ¡plum! Se va para Antioquía, para toda esa parte que habíamos visto en el mapa, y entonces es el Espíritu que se va hacia los otros confines, cumpliendo lo que ha dicho Jesús, ¿verdad? Vayan por todo el mundo. Bueno, pues ahí va el Espíritu por todo el mundo. Y va a estos lugares. Entonces ahí tenemos la primera parte, la segunda parte, que es este punto donde ya se rompe
prácticamente lo último que vimos de Pablo, que llega a Jerusalén, Pedro que va a Cornelio, toda esa es una especie de sincronizar el judaísmo con el paganismo. Luego vamos viendo toda la dificultad, los judíos se enojan, sienten celos, quieren matar a Pablo. Bueno, total que ya aquí ya hay una separación rotunda. El cristianismo ya sale de la matriz judía, la segunda parte, y ahora aquí viene la tercera parte. Todo al protagonista que tenemos que ir viendo es al espíritu del resucitado. Es el espíritu del resucitado que está actuando. No es Pedro que hace milagros, no es Felipe, no, es el espíritu del resucitado en cada persona. O sea, se cumple lo que él dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, ahí está, ahí sigue actuando, ahí sigue desarrollándose. Entonces, ya aquí cuando entramos a esta parte, es una parte un poquito difícil. Y quiero que por favor la analicen, este primer viaje, que lo tienen ustedes en la página 35 y 36, en el capítulo 13, del 4 al 12, quiero que lo vean desde dos puntos de vista. Que habla de que Saulo llega, dice, entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavando en él sus ojos, le dijo, bueno, hay que poner esto en contexto, o sea, aquí viene una cita, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí estamos en el capítulo 13 y aquí lo tengo yo en la Biblia. Dice, en la iglesia de Antioquía habían algunos profetas y doctores, y oigan, dan los nombres, Bernabé, Simeón el Negro, Lucio el Cirineo, Manahén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los tengo destinados. Ayunaron, oraron e imponiendo las manos los despidieron. Aquí viene ya lo que ustedes tienen aquí escrito en el cartapacio. Así, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia. De allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga judía. O sea, todavía llegaron ahí a los judíos. Llevaban a Juan como colaborador. ¿Qué Juan? Juan Marcos, ¿verdad? Se llevaban a él. Atravesando la isla llegaron a Pafos, donde encontraron a un mago y falso profeta judío que se llamaba Bar Jesús. Estaba en el séquito del gobernador Sergio Pablo, hombre inteligente que había llamado a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Fíjense todas las personas que van aquí. Pero se les opuso el mago Elimas, que así se traduce su nombre, que procuraba apartar al gobernador de la fe. Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo, aquí está lo que tienen ustedes aquí, lo que tienen ustedes. Clavando en él sus ojos, le dijo, tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no acabarás ya de torcer los rectos caminos del Señor. Pues ahora mira, la mano del Señor sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol hasta el tiempo oportuno. Al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y daba vueltas, buscando quién lo llevara de la mano. Entonces, viendo lo ocurrido, el procónsul creyó impresionado por la doctrina del Señor. Ok, entonces se dan cuenta, esto se parece un poco muy parecido al capítulo 5, donde habla de Sáfira y Ananías, ¿se acuerdan? Que estos vendieron un terreno, ¿recuerdan?
Ananías y Sáfiras. Estos dos vendieron un terreno y esa está en la primera parte, donde se está formando la comunidad y todos comparten, y entonces se da dan el dinero, dan todo. De hecho, Felipe había hecho eso, Bernabé también lo había hecho. Bueno, ellos eran diáconos que aportaban de sus bienes para el bien común. Entonces vino esta Sáfira y Ananías y vendieron su terreno del campo. Y cuando llegaron, pues dice, vendió una posesión, se quedó con parte del dinero, llevó el restante y lo puso a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Sáfira se adueñara de ti y mentiste al Espíritu Santo quedándote con parte del precio del campo? ¿No podías conservarlo? O si lo vendías, ¿no podías quedarte con el precio? ¿Qué te movió a proceder así? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y los que lo oyeron se atemorizaron. Fueron unos muchachos, lo cubrieron, lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas llegó después la mujer, pasó lo mismo y también se murió. Ok, yo quiero que ustedes me digan cómo se interpretan estos relatos hoy. ¿Cómo, con lo que ustedes han aprendido, han estudiado, cuál es la intención de poner estos dos relatos a Pablo con esa manera tan pues, ¿qué dijera yo? ¿Era? ¿Cómo? ¿Era? Pues son dos temas muy similares que nosotros tendríamos que saber cómo se manejan hoy. ¿Cómo? Este capítulo 13, del 4 al 12, y el capítulo 5, del 1 al 10 más o menos. Mira, posiblemente yo no entienda, pero a mí me parece que si vendieron un terreno y solamente quisieron dar la mitad para la comunidad, no me parece que estaban haciendo algo malo. Porque aquí no le pregunta a Pedro, ¿estás entregando todo? Fue después que cayó en mentira. Yo no he entendido. Bueno, muy bien. Y aquí este era un falso profeta judío. Ese sí. La conversión. Ahora, fíjense bien, vean estos dos temas, que es muy importante que nosotros comprendamos cuál es el recurso que está usando Lucas. Porque Lucas, que quiere narrar una historia, pues que tiene cierta coherencia, pone esos dos elementos dentro como una pedagogía. Es una pedagogía que se usó mucho tiempo, la de inculcar miedo. Es decir, pues ya sabemos que a Dios no le vamos a presumir nada, o lo vamos a, ¿qué vamos a hacer? ¿Convencerlo de qué? El Salmo dice, en tu sentencia tendrás siempre razón, y en tu juicio brillará tu rectitud. O sea, está claro que si el Señor delante del Señor, pues lo que diga, y cómo se lo voy a contradecir yo, no tengo elementos. Entonces, pero el elemento pedagógico que trata de llevar a las comunidades que se están formando, vean cómo va entrando un elemento que no pertenece al Evangelio de Jesús, pero sí empieza a pertenecer sobre todo a la predicación de Pablo y a la predicación de la institución que se empieza a formar como institución. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me extraña desde el momento en que, como tú dices, no revela, no se asemeja a la manera de proceder de Jesús. Sin embargo, ellos están aprendiendo a cómo evangelizar, ¿sí? El Espíritu Santo los guía, pero no siempre entienden las instrucciones del Espíritu Santo y empiezan a caer en errores, se corrigen, pero no son santos ni conocen toda la doctrina de Jesús
al pie de la letra. No podría entenderlo de otra manera, si me lo explicas. ¿Y los demás? ¿Alguien más que me diga? Que me haga comentario. ¿Gaylin? ¿O ya se fue Gaylin? No, ahí está. A ver. Yo creo que también es un poquito, quizás para que ellos entiendan la gravedad, ellos están utilizando una cosa ¿Sagrada? Sagrada, entonces está llevándola a otro nivel, no es que cabal sus actos, que puede mentir a los otros hombres y todo eso, pero a Dios no puede. Exacto. Entonces, estamos de acuerdo, es una pedagogía que en su momento se entiende como lo que Gayle está diciendo ahorita. O sea, corregir, no hacer un uso negativo, un uso, que dijera yo, distorsionado de lo que es el Espíritu Santo, porque cabal, en el capítulo 5, Pedro dice, a mí no me mentiste, le has mentido a Dios. O sea, el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Y aquí Pablo tiene casi que la misma actitud. O sea, tú no quieres que Dios desarrolle su camino y que su palabra se desarrolle, bueno, pues entonces, ¿con quién estás? Un poco, si se ve desde otra perspectiva, es lo que decía Jesús. El que no está conmigo está contra mí. El que no cosecha conmigo desparrama. Es casi lo mismo, pero está puesto con una sentencia de castigo. La palabra está ahí. Te castigará como castigo. Entonces, miren, eso es lo que hay que matizar, la palabra. Porque cuando nosotros llevamos el mensaje de Jesús, que es reconciliador, que es amor, que es cercanía, que no castiga, pues el hijo pródigo está ahí claro, que no lo castigó, el otro hijo estaba ahí tampoco, no hay castigo. Pero entonces cuando vemos que necesariamente tiene que entrar esta palabra como para sacudir a la gente, entonces, bueno, ya dirán ustedes si eso es positivo o negativo. Para mí no debería, o sea, nosotros deberíamos como entenderla y explicarla, que es una pedagogía en el sentido que ustedes dijeron, de que a Dios pues el respeto, ¿verdad? Y la claridad, porque ¿y cómo? No podemos. El Salmo dice, antes de que mi pensamiento venga a mi mente, tú ya lo conoces. O sea, ni siquiera la palabra ha llegado a mi boca y tú ya la sabes. Entonces, ¿qué puede? Si me voy al abismo, si me voy al cosmos, ahí te encuentro. Si me empiezo a contar las arenas del mar, eres más que ellas. Entonces, no hay donde yo pueda esconderme de tu mirada, ni aparte, tú ya lo sabes todo. Entonces, cuando vemos eso, es una forma pedagógica de decir eso. Pero entonces las consecuencias de nuestros actos, que hoy se ven como el pago de la factura de lo que hacemos, pues aquí se ve como castigo. Y bueno, tenemos que ubicar esa palabra en ese contexto de una formación de comunidades donde realmente tal vez esa palabra era necesaria, ¿verdad? Igual que la palabra prueba, que yo sigo viendo que hasta el Papa la usa constantemente. Estamos en un momento de la prueba. Y digo yo, esa palabra hay que explicarla, porque Dios no tiene necesidad de probarnos. O sea, no necesita hacerlo, es Dios, Él conoce todo y posiblemente si es una prueba, no es una prueba de Dios hacia nosotros, sino es algo de nosotros mismos a nosotros mismos, o sea, como un termómetro que nosotros nos vemos para ver nuestra dimensión de todo en relación al cristianismo, al seguimiento con el Señor. Bueno, son palabras, se las pongo ahí porque no sé si ustedes trabajan catequizando o formando a otras personas, de repente puede surgir la pregunta. Ya nos van a quedar 6 minutos, pero todavía hay tiempo y vuelvo a mandar la invitación y ustedes entran. Bueno, Betsaida, antes de que continúes, entonces, esas dos en Hechos de los Apóstoles, esos dos
accidentes o hechos que se narran, estos fueron opciones que tuvieron que tomar tanto Pablo como Pedro para forzar un poquito la conversión de las personas poniéndoles miedo? Pues me parece, bueno, en primer lugar podríamos decir que es un escenario que se da en la comunidad, o sea, siempre hay alguien que quiera aprovecharse y que quiera sacar ventaja y que quiera, de hecho hoy podemos ver eso en todos los lugares, o sea, creo que eso se dio en aquel tiempo y se da en esta época, creo, sacar ventaja de la palabra de Dios, sacar ventaja de todo, pues bueno, no necesitamos decir nombres. Yo creo que más o menos nos damos cuenta, aún dentro de la propia Iglesia Católica, no tenemos que ir a otros movimientos, sino que dentro de nuestra misma iglesia se puede ver eso. Entonces, como que es una llamada de atención, por decir así, solo que utilizando las palabras en su contexto, en el contexto de la época. Es decir, cuidado, pues cuidado, que aquí no le estás faltando a este o aquel. El tema es con Dios directamente, ¿verdad? En los dos casos. En el caso, si no me... un poco el tema de hoy. Hoy decía la palabra, Pablo decía hoy en la primera lectura de hoy, la palabra no es, yo estoy encadenado, pero la palabra no está encadenada. Y Fray Nelson decía hoy en su homilía, decía, muchas veces la palabra la quieren encadenar, incluso dentro de la Iglesia Católica, como les digo, no hay que ir a otros lugares. Quieren decir, esta es así, hay que entenderla así, y no, la palabra no está encadenada. Entonces, él se basó su homilía en ese texto, pues una cosa parecida, ¿verdad? Como una manera de corregir ciertos aprovechamientos en el caso de Ananías y Zafira, pues de engaño. En el caso de pues este mago perdía un poco la capacidad de profecía si le hacían caso a estos hombres que era Bernabé y Pablo. Entonces, él prefería que le pusieran atención a él. Eso, la palabra no está encadenada, la palabra es libre y el espíritu la lleva por esa línea. Entonces, es una manera de entender la narración desde el contexto. ¿Sí me comprenden? Sí. Ok. Ay, perdona, solo una indicación. Si se corta, no tiene que dar la invitación. Nos podemos meter en la misma que tú ya enviaste. Así es, ok, sí, así es, ok. Bueno. Sí, porque faltan 3 minutos. Sí, faltan 3 minutos. Bueno, ¿No estás muy cansada, Betsaida? No, para nada. A mí esto me ayuda muchísimo. Luego te damos un masajito en el cuello. Es que dice mi hijo que me pongo así, encima, como que le estoy hablando al teclado, dice. Y por eso después me duele la nuca. Claro. Bueno, pero ya vamos. Entonces, bueno, ese era un gran paréntesis, porque casi nos llevó todo el periodo, pero era necesario. Entonces tenemos esta diapositiva. Marcos, primo de Bernabé, les acompaña y les ayudaba en el ministerio. Aquí van saliendo otros personajes, como les digo, ¿verdad? Entonces, otros personajes que van a ser apóstoles porque van a desarrollar esa obra, pues. Y entonces la palabra de Dios se sigue desarrollando, se sigue yendo a todos los confines de la tierra. Y Bernabé y Saulo son llamados por el procónsul. Esto es lo mismo que de lo que acabamos de leer. Son llamados por el procónsul Sergius Paulus y se enfrentan a Elimas, falso profeta, que es castigado. Ahí está la palabra. Esa es la palabra que hay que matizar y entenderla en el contexto, ¿verdad? Eso es lo que hicimos todo este ratito. Y luego este procónsul va a creer, no porque el tipo se quedó ciego, sino por la enseñanza. Cuando habla de doctrina, habla de enseñanza, ¿verdad? Por la enseñanza del Señor que la están llevando a cabo Saulo y Bernabé.
Aquí entonces sigue en este mismo capítulo 13, es el primer viaje, porque es un viaje largo, ¿verdad? Va desarrollando todos los lugares donde se va presentando. Entonces de Pafos, Pablo y sus acompañantes se embarcan a Atalia, no a Italia, sino a Atalia, y llegaron a Perge. Juan Marcos regresa a Jerusalén, ellos continuaron a Pisidia y en el Sabbat entran a la sinagoga. Darse cuenta que aunque ya están fuera, están con los judíos de la diáspora. Y entonces Pablo pronuncia un importante testimonio que es el mismo que ha dicho Pedro desde el principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le predica a los judíos? Entonces, otra vez está, ¿se acuerdan que dijimos? Sumarios. Dijimos dos cosas al principio de Hechos. Dijimos que Hechos va a ser siempre la herramienta que va a usar Lucas, es como ir contestando a ciertas oportunidades que se dan. O sea, por ejemplo, cuando predica Pedro, ¿están borrachos? No, no estamos borrachos. Y empieza a hacer su sumario del querigma. Bueno, aquí igual pasa, otra vez el resumen de la predicación. Varones israelitas y los que teméis al Señor. O sea, aquí vamos con toda la introducción, quiénes son los varones, hermanos, judíos también, ¿verdad? Que temen a Dios,